secretario. Gracias, presidente. Muy buenos días. Presidente, hemos recibido en esta secretaría los siguientes documentos. En primer lugar, dos oficios. Un primer oficio de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con el que solicita considerar colocar en la tabla el proyecto de ley que dispone apoyo para la continuidad de estudios de los estudiantes, planes de flexibilización para el cobro de aranceles, derechos de matrícula y similares, y la prohibición de sanciones por parte de instituciones de educación superior con ocasión de la pandemia COVID-19, que es el boletín signado número 3038-04. Enseguida, señor presidente, un segundo oficio de la Comisión de Economía del Senado, mediante el cual permite una minuta elaborada por la Comisión para el Mercado Financiero respecto al proyecto de ley que dispone la suspensión, por el periodo que indica, de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento en razón de la emergencia sanitaria que vive el país, que es el boletín asignado 13.408-07. Señor presidente, por último, una comunicación que hemos recibido de los representantes del Enlace Chile de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, en conjunto con la coordinadora CONOSUR, señoras Milena Molina y Paola Yáñez, con la que remiten carta de respaldo al pueblo tribal afrodescendiente chileno en el actual proceso constituyente, especialmente en lo que se refiere a la tramitación del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva constitución política, que es el boletín signado 13.129-07. Eso, señor presidente, en cuanto a la cuenta. Muchas gracias, secretario. Se tendrán en consideración las peticiones y se ofrece la palabra sobre la cuenta. Presidente. Sí, adelante, Francisco. Presidente, quisiera solicitar si la Secretaría me puede mandar copia a mi correo de la cuenta que leyó el señor secretario, por favor. Sí, señor presidente, se mandará a todos los senadores y senadores. Perfecto. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? No hay. Entonces vamos a entrar a la orden del día. Quiero, además de, ya hemos saludado al señor ministro y a su equipo, ministro de Justicia, saludar a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adelita Rabanales, quien ha sido la candidata propuesta por el presidente de la República para el cargo en la Corte Suprema. Lo que hoy día corresponde, magistrada, es precisamente poder escuchar su exposición. La semana pasada usted habrá visto el ministro de Justicia hizo una referencia a su currículum, su trayectoria y los antecedentes que se han tenido en vista para su propuesta. Hoy día corresponde su exposición, lo ideal es que no sean más de 15 minutos y luego poder abrir un debate de preguntas, respuestas que podamos reforzar en esta comisión. Ese es el procedimiento. Usted me imagino que lo habrá visto en otras presentaciones y sobre la misma base poder deliberar y poder hacer una propuesta como comisión a la sala. Sin más, señor secretario, usted para que haga la introducción y le damos a continuación la palabra a Adelita Rabanales para que haga su presentación. Señor ministro, señor secretario. Gracias, señor presidente. En la sesión de este día, 28 de septiembre, nos corresponde continuar con el estudio del oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como ministra de la excelentísima Corte Suprema a la magistrada de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señora Adelita Rabanales Arriagada, que es el boletín número S2129-05. La señora magistrada se encuentra con nosotros ya ahí se ve en el chat. Muy buenos días, señora magistrada. Buenos días. Y la semana pasada, señor presidente, como usted recordará, esta secretaría dio lectura a una relación acerca del currículum de la señora magistrada. Eso, presidente. Perfecto. Sin más, le damos la palabra, magistrada, para su exposición y le reitero, no la vamos a interrumpir. Usted termina su presentación y abrimos un tiempo para preguntas y para que usted pueda también ir evacuándola. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente de la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, honorable senador don Alfonso Urresti Longton. Señora y señores senadores presentes, señor secretario, señoras, señores.
En primer término, quisiera agradecer la nominación de Su Excelencia el señor Presidente de la República, que recibo humildemente como un honor y como un desafío. Asimismo, agradezco la invitación que me ha cursado para participar así de un acto republicano donde se me otorga, en mi calidad de magistrada, la oportunidad de ser designada ministra de la excelentísima Corte Suprema, permitiendo, en caso de ser aprobada, contribuir con mis talentos en la labor judicial desde el más alto tribunal de la República. Al mirar hacia atrás, podría definir mi carrera como una situación de estabilidad en constante cambio, dado tanto por los diferentes tribunales donde serví, como por las reformas procedimentales y sustantivas que me ha tocado vivir. En efecto, en estos 30 años me desempeñé en juzgados de primera instancia, mixtos y civiles, en San José de la Mariquina, en Valdivia, en Concepción, en Santiago, y en las Cortes de Apelaciones de Valdivia y de Santiago. También lo hice en la Corte Suprema, y lo hice en diferentes calidades, como secretaria, como relatora, como jueza, como ministra. Me incorporé en la jurisdicción de Valdivia, en un juzgado de comuna, en la última categoría del escalafón primario del Poder Judicial, séptima categoría, donde me desempeñé corto tiempo, pero de manera intensa y comprometida, lo que me permitió conocer realidades muy diferentes a la vida de ciudad a la que me encontraba acostumbrada, enamorándome del ejercicio de la judicatura, que luego realizaría por un lapso bastante importante en calidad de relatora, primero de la Corte de Apelaciones de Valdivia y luego de la Corte Suprema en calidades de interina, suplente y titular. Como relatora aprendí la responsabilidad con que se debe estudiar cada una de las causas y conocí no solo diversas materias y procedimientos, sino que distintas formas de ejercer la judicatura, al observar el trabajo de los ministros, con quienes me correspondía trabajar, así como los jueces cuyas resoluciones o sentencias debía estudiar y exponer, tratándose, en mi concepto, de una magnífica forma de aprendizaje que pude poner muy en práctica en mi desempeño como jueza y ahora como ministra. Sin duda que fue un hito para mi carrera llegar a relatar a la Corte Suprema desde la Corte de Apelaciones de Valdivia. Cumplí funciones en la sala penal de ese tribunal. Corría el año 1997. La conformación de la Corte Suprema cambiaba no solo por el número de ministros, sino que también por su procedencia al incorporarse abogados externos que contribuirían a enriquecer la labor judicial. Desde el año 1990, en que ingresé al Poder Judicial, han sido innumerables las reformas legales que han impactado la labor judicial, tanto en lo sustantivo como en lo procedimental, tratándose de verdaderos cambios de paradigma, donde no solo yo, sino que todos quienes la hemos vivido, hemos dado muestra de una constante adaptación al cambio, garantizando la continuidad y calidad de la labor jurisdiccional durante la convivencia, en muchos casos, y no por poco tiempo, de sistemas jurídicos paralelos. Así ha sido con la reforma procesal penal, donde aún existe el antiguo sistema inquisitivo, lo que se traduce incluso hoy en el conocimiento y tramitación y fallo de causas conforme al antiguo Código de Procedimiento Penal. Ocurrió también con las reformas de familia y laboral, pasa con la justicia tributaria y aduanera. Y por último, las reformas en materia sustantiva no han sido menores, civiles, comerciales, penales, administrativas, se han producido en este tiempo. He sido testigo y partícipe de la creciente incorporación de la tecnología, así como también de la gestión y administración en tribunales, como herramientas de apoyo a la labor jurisdiccional. La actual situación sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia de estos temas. Gracias a la tecnología y a una administración oportuna, se pudo compatibilizar la continuidad del servicio judicial con la protección de la vida y la salud de los integrantes del Poder Judicial y los usuarios. Se ha hecho una mejor distribución en lo posible de los recursos y una adecuada planificación de acuerdo a las circunstancias. No puedo dejar de destacar la exitosa implementación de las audiencias virtuales en circunstancias que en general no se contaba con infraestructura ni preparación para ello. Sobre estos aspectos, quiero referirme a mi participación en el Comité de Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago durante 2 periodos consecutivos, así como en la Comisión CIDCorte, de la que aún formo parte y que se dedica al desarrollo informático a nivel nacional.
de las Cortes de Apelaciones. Ello, además de evidenciar mi interés en estos temas, me ha permitido el desarrollar mi capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios, fomentando la comunicación efectiva y el logro de acuerdos. Un desafío que da cuenta de la labor de ambas comisiones resultó ser la puesta en marcha de la Ley de Tramitación Electrónica en la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que hubo que extremar los esfuerzos para que el sistema no colapsara, lo que se obtuvo gracias al permanente contacto y comunicación con jueces, desarrolladores informáticos y funcionarios, así como el importante apoyo de quien fuera el ministro visitador de la Corte de Apelaciones de Santiago en aquella época. ¿Cómo olvidar las reuniones que al inicio de la implementación de la ley manteníamos cada viernes a partir de las 7:30 de la mañana con los jueces civiles para analizar las dudas, dificultades o inconvenientes que surgían, así como también aquellas posteriores que mantuvimos con la empresa encargada de los desarrollos y con el Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para la creación e implementación de las bandejas de tramitación que se ajustaran a las necesidades de la Corte de Santiago y que en definitiva, y con las adecuaciones correspondientes, se aplican hoy en todo Chile. También he sido partícipe y testigo del avance en equidad de género que se ha producido al interior del Poder Judicial, camino en el que sin duda se ha de seguir transitando. No tan solo por la importante presencia de las mujeres en la judicatura, sino también por la calidad, vocación y talento que es posible encontrar en las juezas chilenas. Conforme a los datos obtenidos de la Secretaría de Género de la Corte Suprema, al 30 de junio de este año, del total nacional de integrantes del Poder Judicial, estoy hablando del escalafón primario, se registra un 15,9% más mujeres que hombres, lo que se desglosa de la siguiente manera. En primera instancia, las mujeres superan en número a los hombres en un 20,2%. Sin embargo, en las Cortes de Apelaciones son los hombres quienes nos superan y lo hacen en un 12,9%. La misma situación se presenta en la Corte Suprema, donde la brecha es actualmente de un 26,3%, con 2 cargos actualmente vacantes, en términos que de los 19 ministros que conforman ese tribunal hoy día, 12 son ocupados por hombres y 7 por mujeres. En abril de 1997, cuando llegué a concursar como relatora interina de la Corte Suprema, ninguna mujer se desempeñaba como ministra en ese tribunal. Y entre los relatores solo había 2 mujeres, una titular y una interina. Y cuando me integré a la Corte de Apelaciones de Santiago, lo hice como 6ª mujer dentro de 31 vacantes a esa época. Hoy día somos 34 y 16 mujeres. De ser aprobada mi nominación, sería la 8ª mujer en la composición de la Corte Suprema. Lo expuesto justifica mi afirmación inicial, pues no solo he enfrentado los cambios propios de la carrera judicial en lo que corresponde a cargos, ciudades y ascensos, sino que también los que han conducido a la modernización del Poder Judicial y de las leyes de la República. Enseguida quisiera referirme a mi participación en la formación de la ética judicial, que ha sido un rasgo que ha sido destacado por el ministro de Justicia en la presentación que hiciera la semana pasada y en general en mi currículum. Entiendo que para ser una buena jueza o juez no basta meramente con cumplir los deberes jurídicos. Hay que esforzarse por alcanzar máximos y no mínimos. Ello con el fin de recuperar la confiabilidad y superar la crisis de autoridad en que la justicia, entre otras instituciones, se encuentra inmersa. El profesor Rodolfo Luis Vigo, quien fue uno de los autores del Código Iberoamericano de Ética Judicial, entiende la ética judicial como un conjunto de comportamientos necesarios para la satisfacción de los intereses comprometidos en el ejercicio de la actividad judicial y para la aceptación de las decisiones por parte de sus destinatarios, y su objeto formal lo hace consistir en qué le exigimos a ese juez para que llegue a ser el mejor. Los cursos que coordino y en los que he participado son talleres de análisis de casos reales referidos a distintos ámbitos de la vida de un juez para discernir los dilemas éticos que plantea la judicatura. El diseño de estos cursos surge a partir de otro impartido por la Academia Judicial en unión con el Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá,
denominado capacitación de capacitadores, tendiente a reforzar la agencia propia de los integrantes del Poder Judicial, de acuerdo a un método de capacitación por pares basado en la experiencia. Al inicio de cada curso, quienes lo impartimos, somos un equipo de 4, siempre hacemos presente que la osadía que nos guía no es afirmación de perfección, sino que solo de interés y preocupación, que es lo que nos llevó a impartir estos cursos. La expectativa radica en generar interés en el tema y contribuir a la búsqueda de algunos criterios que sirvan de guía a los dilemas éticos que se nos presentan como miembros del Poder Judicial. Los talleres nacen con el fin de poder identificar o reconocer oportunamente las situaciones en que nos enfrentamos a dilemas éticos en los distintos ámbitos en que se desarrolla la vida de un juez. Trata sobre valores, cualidades, virtudes que deben conducir la actuación de los jueces para poder ser los mejores, lo que en definitiva redunda en beneficio del Poder Judicial y de la sociedad toda. La invitación en ese curso es a compartir experiencias que nos permitan alcanzar la excelencia en las actuaciones que son esperables de un juez y que irradian no solo los aspectos jurisdiccionales, sino también los privados y los sociales, identificando criterios que permitan guiar las acciones de los jueces no en razón de la existencia coercitiva de una norma, sino simplemente porque es lo que se debe hacer. La Academia Judicial, por decisión de su Consejo Directivo, inició a fines del año pasado un trabajo profundo en torno a la ética judicial, convocando a magistrados y académicos vinculados a la temática, entre quienes me encuentro, con la finalidad de avanzar en una propuesta específica, acordando elaborar un compendio de buenas prácticas conforme a un plan que se diseñó y que a raíz de la pandemia no ha podido implementarse. Tareas que creo que el Poder Judicial debe asumir en un futuro próximo. En lo inmediato, creo que se debe gestionar la mora judicial generada a raíz de la pandemia, buscando soluciones efectivas y realizables con los medios con que se cuenta, propiciando espacios de comunicación con los otros poderes del Estado e instituciones relacionadas para poder absorberlos adecuadamente. Con esto me refiero primero al trabajo en lo que nos toca a nosotros, al trabajo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a la administración profesional de los tribunales con que hoy día contamos, así como también a la existencia de instancias interinstitucionales para alcanzar y generar las mejores soluciones. En esa línea se encaminan 3 proyectos de ley actualmente en tramitación. En segundo lugar, creo que la experiencia reciente clama la creación y establecimiento de los jueces de ejecución, aspiración largamente exigida en el Poder Judicial. Luego también pienso que hay que retomar el trabajo de la Academia Judicial que ya mencionaba en torno a contar a lo menos con un compendio de buenas prácticas judiciales y en el largo plazo aspirar a la existencia de un código de ética judicial. También creo que es importante, y en lo que a mí me toca por trabajar en la Corte de Apelaciones de Santiago, existe una propuesta de especialización de las Cortes de Apelaciones y la creación de una tercera Corte para la ciudad de Santiago. Hay una propuesta que se está trabajando y en eso la Corte de Apelaciones de Santiago ha emitido opinión y eso tendería a equilibrar cargas de trabajo que han sido históricamente también evidenciadas y reclamadas. Por último, y en lo que advierto más, tenemos muchos desafíos, pero sin duda que esto es lo que quisiera relevar. Creo que es también útil y urgente revisar de una vez los temas de gobierno judicial. Seguramente habrán cambios, pero cuando ellos se presenten, entonces habrá que buscarlo. El tema del gobierno judicial es un tema que suele salir o que suele estar presente en las discusiones y que genera también problemas al interior del Poder Judicial. En cuanto al ejercicio jurisdiccional, el núcleo del sistema judicial de un sistema judicial garante de los derechos humanos está constituido por tribunales independientes, imparciales y objetivos. Resulta esencial para la convivencia y la paz social el respeto del derecho. Cuando el derecho es amenazado o vulnerado, corresponde al Poder Judicial restaurar su vigencia, garantizando el acceso a la justicia, eliminando barreras o dificultades que puedan impedirlo. Es la judicatura la que está llamada a proteger y hacer efectivos los derechos y las garantías, las libertades
y ha de hacerlo sin injerencias externas ni internas, sin prejuicios, sin sesgo, ni por el interés personal de quien las emite. En mi exposición ante el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema relevé 3 valores esenciales en la labor jurisdiccional y más precisamente en la figura del juez o jueza: la independencia, la imparcialidad, la objetividad. El ejercicio constante de estos valores permite que las decisiones judiciales no se vean afectadas por injerencias extrañas al derecho provenientes de los otros poderes del Estado, del propio Poder Judicial, de las partes o del propio juzgador. Con ello se legitima y se aumenta la confianza que aspiramos a obtener. Especial mención quisiera hacer a la proscripción de aquellas influencias extrañas al derecho provenientes del propio juzgador, pues ellas dicen relación con nuestras ideologías, creencias, prejuicios y sesgos, de las que no es posible afirmarnos exentos. Lo importante, más que la ausencia de esas creencias o prejuicios, es el reconocimiento de su existencia para su corrección por los medios que proporciona el derecho. No debemos olvidar que estamos obligados a resolver conforme a las razones que el derecho entrega y no por las que derivan de nuestro personal modo de pensar o sentir, y que no debemos buscar ningún reconocimiento o ventaja, debiendo nuestras decisiones encontrarse siempre racional, funcional y respetuosamente motivadas. Como jueces tenemos la misión de aplicar la ley, lo que importa interpretarla en el caso concreto, extrayendo de su contenido general la regulación para el caso particular, decidiendo con la información que emana de la causa y los conocimientos que el derecho proporciona, con ausencia absoluta de designio anticipado o prevención en favor o en contra de las partes. Es por todo sabido que en el derecho, como en otras materias, no hay blancos o negros. Las posibilidades que muestra la realidad superan esta distinción. Existen lagunas que llenar, normas que interpretar, hechos que determinar, antinomias que resolver. No se trata entonces de enfrentar la figura de un juez o jueza apegado a la literalidad de la ley ante otro moderno o moderna que abandona la ley en pos de otros intereses, que entiende superiores, creando nuevas normas porque con ello se genera incerteza. De lo que se trata es de cumplir el juramento, de respetar la Constitución y las leyes, ateniéndonos a estándares que otorgan legitimidad a la decisión y confianza a los justiciables. No debemos olvidar que nuestra labor esencial radica en aplicar el derecho y no en crearlo directamente. Finalmente, el tiempo que tratando de ajustarme al tiempo que se me indicó, quiero señalar que lo expuesto, que da cuenta de mi experiencia judicial, unido a mi capacidad de análisis, estudio, compromiso, disposición al trabajo en equipo y preocupación por la ética judicial, me permite afirmar que cuento con los requisitos para ser designada como la 8ª mujer en la actual composición de la Corte Suprema, comprometiéndome a trabajar por una mejor justicia para Chile. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, magistrada, por su exposición y también doblemente bueno por lo acotado de su planteamiento para poder abrir un debate de preguntas entre los señores y señoras senadoras de la comisión. Se ofrece la palabra, estimados colegas. Senador Araya. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar al ministro de Justicia, al senador y a la candidata, la ministra Rabanales. Yo no tengo la oportunidad de conocer a la ministra Rabanales, acabo de escuchar con atención su exposición. Hay un par de cosas que ella señaló que me gustaría que pudiera profundizar. En primer lugar, para nadie es un misterio la situación que está viviendo el Poder Judicial producto de la importante cantidad de audiencias, especialmente en materia penal, que no se han podido realizar producto de la pandemia del coronavirus. De hecho, nuestra propia comisión está tramitando un proyecto de ley a fin de poder establecer algunas postergaciones de plazo y algunas otras medidas a fin de hacerse cargo de que una vez que vuelva a la normalidad se pueda retomar el trabajo judicial. Entonces me gustaría que ella pudiera profundizar qué medidas concretas cree ella que se debieran implementar post pandemia a fin de poder hacerse cargo de la demora que hay en la tramitación, especialmente de los juicios penales. En segundo lugar, si ella pudiera profundizar respecto del proceso de modernización del Poder Judicial. Para nadie es un misterio y ella toca un punto que es muy importante, que hay una vieja discusión si el Poder Judicial
interpreta la ley o los jueces a través de sus fallos pueden crear algunas normas. Entonces, ese punto también me gustaría que lo explicitara, y también me gustaría preguntarle qué opina ella del rol del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en nuestro actual modelo político-judicial que tenemos. ¿Cree ella que hay que hacer algún cambio al rol que tiene el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema en estos temas? Eso como en una primera ronda, presidente. Muchas gracias, senador. Acumulemos varias preguntas y le damos luego la palabra a la magistrada. Senadora Emmensperger. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a la ministra Rabanales y al secretario y a los senadores. Simplemente, y atendiendo a lo que nos ha señalado la ministra Rabanales y a su manifiesto de interés en la ética judicial, quisiera preguntarle cuál cree ella que es la relación que debe existir entre ética judicial, inexcusabilidad que tienen los jueces y las inhabilidades. Eso, presidente, por ahora. Gracias. Gracias, senadora, por su pregunta. Don Francisco. Gracias, presidente. Bueno, saludo a la señora ministra y también saludo al señor ministro, que como siempre nos acompaña. Mire, en estos 2 años y medio que hemos tenido en esta legislatura, hemos tenido 4 nombramientos de ministras y ministros de la Corte Suprema, y ha sido un proceso, yo diría, muy bien llevado, y un muy buen diálogo con las ministras y ministros postulantes en su momento. Hemos tenido, entiendo, que 2 procesos frustrados. Entonces, yo siempre he sostenido una tesis acá en la comisión, en el sentido de que yo como senador aspiro a tener una Corte Suprema que refleje el pluralismo del país, las distintas visiones, que sea una Corte Suprema pluralista en las visiones del mundo y de la vida, y por lo tanto no sea una Corte Suprema monocolor para cualquier sector. Creo que nosotros estamos haciendo las cosas mejor que lo que está haciendo el señor Trump en Estados Unidos, donde está manipulando un sistema para tener una Corte Suprema que tenga una sola mirada de la vida. Y eso es malo para la sociedad. Aspiro a una Corte Suprema que tenga distintas visiones para que aplique el derecho como corresponde, y por lo tanto se haga justicia y la gente confíe y crea que realmente los conflictos que están en el orden temporal de la República van a ser resueltos con objetividad, con un sentido moderno de la justicia, y donde van a estar presentes todas las visiones que se tiene de la sociedad y de los problemas que vivimos los seres humanos cuando entramos en conflicto. Entonces yo quisiera en ese sentido preguntarle a la señora ministra cuál es la visión que ella tiene de la Corte Suprema y el Poder Judicial en general. Hizo justicia en tiempos de la dictadura. Yo creo que eso es una cuestión del pasado que nos persigue. No estamos en un proceso constituyente donde esperamos tener nuevas reglas del juego para el país, para consolidar este proceso que se ha venido haciendo los últimos años de tener un poder judicial absolutamente independiente y que le dé garantía a todos los ciudadanos. Entonces quisiera tener una visión de ella respecto a ese punto. Y en segundo lugar, la visión de cuál es la mirada que ella tiene respecto de el conflicto que existe en el sur de Chile entre los pueblos originarios y el Estado chileno. Hemos estado viendo por años una situación compleja y difícil, y donde también han actuado los tribunales,
pero quería pedirle que como ciudadana, que va a recibir, espero yo, el alto honor de integrar el más alto tribunal de la República, pudiera conocer yo cuál es su visión como ciudadana respecto de ese problema que tenemos en el sur de Chile. Esas dos consultas quería hacer el señor presidente. Gracias, senador. Antes de darle la palabra a la señora ministra, también un par de preguntas. Me parece muy bien la referencia que hace la magistrada a su evolución, a su paso por el Poder Judicial. Creo que eso hace bien a los integrantes del máximo tribunal de la Corte Suprema, que tengan una mirada, un conocimiento de lo que es un sencillo y esforzado tribunal de comuna, como usted hace referencia a San José de la Mariquina, hasta la complejidad de una Corte de Apelaciones de Santiago o los cargos de relatora en la misma instancia de la Suprema o de las Cortes de Apelaciones. Yo creo que el Poder Judicial, si tiene una ventaja, es esa capacidad, es esa mirada. Me parece importante también la referencia de la equidad de género. Uno no solo apunta a una paridad, sino para hacer una realidad. En los estamentos inferiores del Poder Judicial ha aumentado enormemente la presencia de mujeres, y eso obviamente es una proyección hacia arriba, que no me cabe duda que tendremos una Corte Suprema paritaria en un corto, mediano plazo, y eso también le da una mirada, como muy bien lo decía Francisco Buenchumilla, también una mirada con distintas visiones, distintas miradas de la sociedad. Eso es la Corte Suprema tiene que reflejar también esas miradas, y creo que avanzamos para allá. Preguntas concretas, magistrada. En lo del Código de Ética, usted hizo bastante referencia a la ética judicial, que en la Academia Judicial se ha estado trabajando. ¿Cómo está eso desarrollado? ¿Cómo pudiera implementarse efectivamente para tener un estándar? Y también esto genera garantías para cualquier funcionario que está dentro del Poder Judicial, poder tener ese código, sujetarse a ese y ser sancionado o juzgado. Muchas veces se señala que la capacidad sancionatoria de los tribunales superiores respecto de los subalternos a veces puede tener algunas inconsistencias. Entonces creo que me parece interesante este compendio de buenas prácticas, o en la Academia Judicial, ¿cómo lo ve usted? Y algo que si bien en la Corte Suprema existe la especialización de salas, ¿cómo poder mejorar eso para generar efectivamente un trabajo más eficiente de los ministros de Cortes de Apelaciones, pero también, bueno, la Corte Suprema hoy día existe? ¿Cómo ve usted esa situación? Le ofrezco la palabra y saludo ahí al senador Galilea, que en la segunda vuelta le damos la palabra, senador Galilea. Magistrado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, señor presidente, entonces inicio respondiendo. En cuanto a la pandemia y a medidas concretas, ya el propio senador refería que existe un proyecto, de hecho, de varios integrantes de esta comisión, y hay otro proyecto que está impulsando el gobierno, y hay otro más que dice relación con los juzgados de policía local y esta posibilidad de realizar audiencias por videoconferencia. Entonces, claro, las medidas, y por eso yo mencionaba que en realidad tienen que ver con el contacto con otros poderes, con otras instituciones y la gestión propia al interior del Poder Judicial. Las leyes sin duda que van a ser una herramienta importante, la ampliación de plazos, pero vamos a encontrar siempre el límite de los recursos humanos con que contamos. Y entonces ahí pareciera que hay que agenciar, hay que privilegiar la posibilidad de salidas alternativas, de trabajos en conjunto con el Ministerio Público, la Defensoría, la posibilidad de los juicios. En las propuestas vi que hay proposiciones de una mayor cantidad de salidas alternativas, porque de otra manera el sistema seguramente va a colapsar. La cantidad de juicios en los juzgados orales que no se han realizado va a impactar
notablemente la función, y aunque ampliemos los plazos, eso en algún minuto va a tener que desarrollarse. Entonces hay que ser creativo y trabajar en acuerdos, y me parece que una buena idea es la ampliación de plazos, pero también el tema de las salidas alternativas me parece que es prudente en estas condiciones. Y entonces va a requerir un esfuerzo en trabajar con el Ministerio Público y con las defensorías para ver cómo se concretan ese tipo de soluciones. Creo que va a tener que ver siempre en la pandemia. Yo creo que esto no se va a solucionar de buena manera si es que no nos comunicamos todos y vemos la mejor salida conciliando las legítimas aspiraciones de todos. Pero tenemos un límite porque tampoco pudiera ser que los juzgados orales, por ejemplo, que son los que más han estado impactados con la suspensión de las audiencias, pero también han estado impactados los juzgados de garantía, los juzgados de familia y los juzgados laborales. Entonces tampoco podría hacerse una suerte de encuadre para que alguno ayudara a otro, como sucedió, por ejemplo, en la Corte de Apelaciones de Santiago, que ahora los juzgados orales nos vinieron voluntariamente, algunos jueces orales se ofrecieron para ayudar a absorber trabajo que la Corte de Apelaciones de Santiago tenía, estaba pendiente o que podía hacer colapsar algunas materias, como por ejemplo los recursos de protección GES. Entonces, esta materia también de ir ayudándonos entre nosotros, tener un sentido institucional que dé cuenta de que somos un poder judicial y que por lo tanto en la medida que nos podamos ayudar también podría ser efectivo. Sin embargo, a las circunstancias de la pandemia en que todos estamos mayormente impactados, esa solución pareciera que no va a poder ser tan efectiva. Entonces creo que la solución pasa por que se dicten leyes que nos ayuden a absorber este trabajo y también con una mejor agencia al interior del Poder Judicial y una mejor comunicación con los otros involucrados o intervinientes para que podamos llegar a acuerdos. Al final eso es lo que creo yo que nos va a poder hacer avanzar. En cuanto a la modernización, a esta distinción o conflicto o reproche o aclarar en cuanto a qué hacemos los jueces. Claro, yo he sido enfática en decir los jueces no creamos directamente las normas. En general nosotros cuando aplicamos el derecho estamos haciendo una suerte, o sea, hacemos una creación, pero una creación dentro, lo que yo creo que debemos hacer siempre dentro de lo posible, de acuerdo a las fuentes del derecho con que contamos. A eso me refiero que no creamos. Y por eso hago hincapié en el hecho de que no podemos fallar conforme a nuestras opiniones personales. Yo creo que la ley y en general los conflictos trata de ser clara, pero generalmente existen estos conflictos de interpretación aún en las leyes más claras, ¿cierto? Uno acude al sentido natural y obvio de la ley, pero siempre es posible que pudiera haber otra interpretación. Por eso existimos los abogados, por eso están los tribunales, pero creo que siempre que sea una interpretación posible de acuerdo a la normativa existente, y cuando hablo de normativa hablo a nivel constitucional y a nivel de tratados internacionales, creo que eso es el campo dentro del que nos movemos. Y por eso a veces encontramos decisiones en primera instancia, otras en segunda instancia, y la Corte Suprema que viene a unificar esto. Entonces, lo que yo creo y lo que hago en mi trabajo es que pudiera yo de pronto no compartir una decisión de primera instancia, pero no por eso voy a creer que es una creación absoluta del derecho. Si esa interpretación se ajusta a las fuentes del derecho con que se cuenta, es razonada, fundamentada, motivada, creo que es posible. Ahí está la riqueza del derecho y además así vamos avanzando, porque a veces lo que son votos de minoría van avanzando hasta ser el fallo, hasta formar la decisión, y así va cambiando nuestra jurisprudencia. Esa es la idea también, que vayamos avanzando en interpretaciones. Es la riqueza de los tribunales colegiados en cuanto podemos debatir siempre con respeto a las distintas posiciones que podamos tener respecto de las normas y el caso, en especial el caso aplicable a la norma respectiva. En cuanto al rol del Tribunal Constitucional, creo que eso, que la experiencia reciente, uno no puede desconocer, ¿cierto?, que pone de manifiesto un eventual conflicto entre los tribunales que dice relación con la eventual superposición o coincidencia que pudieran tener en algunas materias.
Entonces, dado el debate constitucional que existe hoy día, yo creo que sería bueno asumirlo y tratar de establecer los límites de uno y otro. Porque la existencia de estos espacios de fricción no ayuda a el respeto, o más que el respeto, se discute el orden institucional, y entonces me parece que este debate constitucional nuevo abre la posibilidad de discutir sobre la distribución de los poderes, y en definitiva en esto, ¿cierto?, quién determinar las competencias que cada órgano tiene. Luego, en la ética, la relación entre la ética, la inexcusabilidad y las inhabilidades. En el tema de la ética, uno de los principios que es de los más reconocidos o aceptados por todos, ¿cierto?, está la imparcialidad. Y entonces ahí se hace la relación con las inhabilidades. Porque los jueces tenemos un deber, el deber de impartir justicia. No podemos apartarnos de las causas, sino en aquellas en que se configure una causal de inhabilidad legal. Entonces tenemos por un lado el deber, que tenemos que asumir esa obligación de juzgar, de conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados, y por otro lado tenemos que resguardar la imparcialidad en orden a que nuestras sentencias sean en definitiva legítimas. Nuestro Código Orgánico de Tribunales, ya lo dije cuando puse en la Corte Suprema, fue un tema que toqué quizás al pasar, que las inhabilidades de hoy, que están en el Código Orgánico de Tribunales, pareciera que no están tampoco adecuadas a la realidad actual. Y entonces me parece que es una cuestión a revisar, porque no pareciera ser bueno para la justicia que cada uno se aparte de las causas cuando le parece. Entonces, están las inhabilidades son implicancias y recusaciones que están reguladas, ahí existe la forma de hacerlas valer. En las implicancias uno se aparta, en las recusaciones uno tiene que esperar que lo aparte, y últimamente también, hace unos años viene dándose una causal de inhabilidad constitucional. En algunas cortes es posible encontrar que los ministros o los jueces en general se apartan del conocimiento de las causas por entender que les afecta una causal que se denomina constitucional, basada en lo dispuesto en el 19 número 3 de la Carta Fundamental. Eso sin seguir algún procedimiento. El procedimiento que establece la ley, que hay uno para las implicancias y otro para las recusaciones. La relación de la ética, quizás me fui a lo formal, la relación de la ética con la inexcusabilidad y las inhabilidades, creo que la ética plantea un desafío, porque por un lado nos dice no hay que abusar de las inhabilidades. En el fondo puede ser que una causa sea muy mediática, muy importante, que yo voy a pensar que mi carrera hasta ahí va a llegar y por lo tanto voy a querer apartarme de esa causa. Y entonces el no tener regulado una regulación adecuada en esto puede hacer que haya abuso de inhabilidades. Y por otro lado está la obligación de ser imparciales, por supuesto. Y entonces por eso me parece que también es un desafío el poder regular las inhabilidades para satisfacer las exigencias éticas. Por un lado, la inexcusabilidad, yo tengo el deber de fallar las causas y no apartarme, salvo cuando se configura una causa legal, y por otra parte, yo tengo el deber de ser imparcial, porque eso legitima mi ex. En cuanto a las diferencias, al pluralismo del país, nadie más de acuerdo que senador Huenchumilla, que yo creo que las diferencias son de la esencia de cualquier sociedad, y eso nos enriquece porque cada uno aporta desde lo que es propio de uno, desde su experiencia, porque no podría aportar de otra. Y uno lo vive en el Poder Judicial porque en general las visiones en cuanto a jurídicas, en cuanto a la interpretación de las normas, efectivamente no siempre coincidimos, no todos los casos discrepamos, pero los tribunales colegiados nos permiten esa riqueza de poder discutir y tener distintas visiones en la sociedad. Yo creo, sin duda, que la Corte Suprema tiene que reflejar, y uno tiene que, no obstante que tenga la forma de ver la vida y sus experiencias, se pueda
O sea, uno cuando es juez interpreta esas normas conforme a la experiencia, son esos límites que yo he señalado en torno a que no sea solo prejuicios, sesgos, creencias lo que nos haga decidir en último grado. En cuanto a la visión en esto del Poder Judicial en la época de la dictadura. Yo creo que el Poder Judicial, cuando uno mira, yo he tenido oportunidad, relaté en la Corte Suprema, relaté en la Sala Penal, y por lo tanto uno mira los recursos de amparo que se daban en la época de la dictadura militar, y claro que hay una situación que no deja de llamar la atención. Creo que por eso es de vital importancia establecer, reforzar, mantener y luchar por la independencia del Poder Judicial. Efectivamente, para que los derechos puedan garantizarse realmente, es el Poder Judicial quien tiene que tener esta independencia y esta imparcialidad. En relación al conflicto... Ministra, un pequeño interrupción. ¿Hay algún micrófono abierto en alguna parte que está generando un ruido bien molesto? Le pido a los colegas que... No el suyo, debe haber alguno abierto para porque que no va pasando una ambulancia o algo por aquí. Algo que mete ruido. Es circunstancial. Sí, es como una... Adelante, ahí estamos, ahí volvimos al silencio. Tiene la palabra. Iba en cuanto a la situación y al conflicto mapuche. Sin duda, eso, se trata de un conflicto complejo, de larga data, y en el que tenemos que involucrarnos todos. Yo en este sentido confío en la política como una instancia de diálogo que permita finalmente llegar a encuentros y acuerdos que puedan dignificar la mirada en general del pueblo mapuche. Y como creo que de lo que dije antes, creo que la diversidad no es problema, porque es posible vivir, en general todos somos diversos, es posible vivir en paz siendo diversos. Y entonces en ese sentido, leía en estos días y celebro un parlamento indígena al que fueron invitadas autoridades que se celebró el 9 de septiembre último. Celebro eso porque me llamó la atención en las noticias que leí, que fue una invitación que hace el pueblo mapuche a las autoridades, y en ella concurrieron los 3 poderes del Estado. Me parece que es una senda que pudiera seguirse, y creo que, claro, puede parecer lo que se dice siempre, porque los acuerdos, pero hay que ser creativos en qué forma ver cómo, en definitiva, hace poco también leí, no es frase mía, en un comentario, justamente a raíz del fallecimiento de la ministra de la Corte Suprema de Estados Unidos, que decía hay que disentir, una característica de ella, disentir sin agraviar. Y creo que eso a mí me hizo mucho sentido y me hace sentido en todo. Y también me hace sentido en el conflicto mapuche, porque se trata de disensos y la conversación tiene que ser disintiendo, pero sin agraviar. Y más allá, tener esa mirada que nos permita reconocer una historia pasada común y avanzar hacia el futuro. Creo que y por eso celebro este parlamento que se celebró, y me parece que así ha sido la sensación, por lo menos no, quizás lo que falta es que se constituyan más o que haya algún tipo de, porque hubo alguna reticencia, parece que no hay acuerdo total, pero en definitiva me parece que pudiera ser, que ese pudiera ser un punto de encuentro por donde transitar hacia alguna solución. Y también creo que la experiencia comparada de algunos países que han podido avanzar en estos temas también es útil que se mire y que se avance también en eso. Siempre respetando, porque al final nosotros siempre también miramos para afuera y olvidamos que tenemos realidades propias y que es difícil también aplicar cuestiones foráneas sin entender, y justamente ahí está el problema, que tenemos que primero entender, mirarnos y mirar al otro
en su dignidad completa. En cuanto al Código de Ética Judicial, bueno, la Academia Judicial a finales del año pasado, y esto fue entre octubre, o sea, recién partió, tuvimos creo 3 reuniones, en marzo vamos a tener otra, en que va a venir don Manuel Atienza, que es el otro autor del Código de Ética Iberoamericano, y se suspendió. Así que no se ha avanzado mucho, es un trabajo que se está haciendo con algunos académicos, con magistrados que hemos estado en el tema de la ética. A mí se me invitó por el hecho de impartir estos talleres de ética judicial. La idea es avanzar en este cuaderno de buenas prácticas, primero porque es difícil trabajar, porque primero un código de ética para que tenga éxito, tiene que ser asumido por todos los integrantes. No se trata de imposiciones. Con la ética las imposiciones no van. Entonces, lograr que todos los jueces y juezas se involucren pudiera ser un camino difícil. Hoy día nosotros en el Poder Judicial sí nos rige, tenemos un acta de la Corte Suprema y tenemos el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Eso es lo que nos rige por disposición de la Corte Suprema. Pero el trabajo y la invitación es a trabajar nosotros mismos por definir el juez que queremos y conforme a ello asociar las virtudes, valores, como queramos llamarle, que estamos comprometidos y que nos comprometemos a trabajar. Entonces, yo aspiro a que tuviéramos un código de ética y entiendo que es un trabajo largo. Y la academia está en este trabajo, que como señalo está paralizado, pero está trabajando por este cuaderno de buenas prácticas en la espera de avanzar más allá. Ojalá pudiéramos y nos pusiéramos de acuerdo, porque en general yo creo que al interior del Poder Judicial la experiencia, por lo menos en los cursos que he hecho, me ha enseñado que la ética sí es un problema que importa a los funcionarios del Poder Judicial. Yo le he hecho el escalafón primario, pero también entiendo que en los otros escalafones también es un tema importante. E incluso en los otros países me tocó en uno de los cursos, a raíz de un convenio que se hizo con Haití, nos tocó impartir un curso a jueces haitianos y tuvo mayor riqueza ese curso, porque era el contraste entre dos poderes judiciales que eran totalmente diversos. Y entonces por eso creo que la riqueza del diálogo, de las experiencias diversas, nos hace crecer. O sea, tenemos que aprovechar esa parte, la que nos hace crecer, no la que nos hace separarnos. Y a la especialización de salas. Bueno, la especialización de salas, mencioné también que hay un proyecto que busca la especialización de salas, y la especialización también es una garantía. En primera instancia está especializada la Corte las competencias están especializadas, la Corte de Apelaciones no lo está y la Corte Suprema sí. Ahora, siendo una aspiración, es de difícil implementación efectivamente, porque uno tiene que, de hecho en la Corte Suprema, claro, las salas están especializadas, pero cuando falta alguien tiene que ir otra persona a hacerlo. Y además en la formación judicial, por lo menos, claro, habrá que ver porque estamos hablando, yo tengo una historia y los que vienen detrás mío tienen otra historia, han sido o jueces orales o jueces laborales a lo mejor. Mi historia ha estado marcada por este cambio y porque yo he estado en distintas materias, en distintas competencias. Entonces, me he tenido que adaptar a ese cambio. El ideal es que uno sea especialista en lo que le toca. Creo que eso da bastantes garantías. Para el resto tenemos que esforzarnos más para entender los principios que gobiernan cada una de las materias, pero lo hacemos. Y creo que es un desafío también la especialización de las salas, que cómo lograr conformarlo efectivamente, porque yo puedo decir que lo voy a hacer, pero de allí a que eso sea efectivo, creo que hay una diferencia entre lo que se declara y lo que existe. Y quizás hubiera que avanzar. Ahora, también sí creo que es mejor hacerlo y empezar en el camino a no hacerlo. Gracias, ministra, por la exposición. Ofrezco la palabra igualmente a nuestros colegas, particularmente a Rodrigo Galilea, quien se ha incorporado hace breves minutos. Rodrigo, tienen la palabra. Gracias, presidente. Bueno, junto con saludar a la ministra Rabanales, aprovecho de saludar al ministro de Justicia, a su mano derecha, don Héctor Meri,
y a los demás senadores, por supuesto, Ignacio y Marcelo. Ministra, una cosa muy quizás sencilla, no tan relevante como las preguntas que le hicieron antes. Yo siempre he tenido una preocupación por la alta carga en cuestiones administrativas y no estrictamente jurídicas que tienen los jueces en nuestro país. Buena parte de los juicios que llevan los jueces civiles tienen que ver con juicios de cobranza, juicios ejecutivos que tienen al final del día, independiente de su discusión jurídica en las excepciones, qué sé yo, pero tienen finalmente una carga administrativa enorme. Y a propósito de la acusación constitucional la semana pasada, también surgió el tema esto de si es razonable o no que las libertades condicionales estén alojadas y que las decidan los jueces, o si tiene que ser, o es algo más bien de carácter administrativo que no debiera hacer a los jueces dedicar tiempo a eso. Entonces, quería preguntarle si usted le ha dado vuelta, si ve posible, probable o querible hacer algunas modificaciones en que la corporación administrativa del Poder Judicial empiece a tomar una serie de factores, o que vuelvan el Ministerio de Justicia a través de CEREM y personal especializado a revisar lo que tiene que ver con libertades condicionales. En fin, ¿ve usted la necesidad o no de quitarle esta importante carga de trabajo que es meramente administrativo, que no tiene nada que ver con lo jurisdiccional, a los jueces, para que puedan concentrarse y efectivamente dedicar la mejor de sus horas, de su tiempo y su cabeza al tema estrictamente jurídico y no hacerlos perder nada en el tema administrativo? Entonces quería ver cómo ve usted todo eso en los distintos ámbitos, laborales, civiles, penales, etcétera, y la misma repercusión que eso tiene en la Corte de Apelaciones. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Antes de responder, ministra, nosotros tenemos la orden del día hasta las 12. Yo tengo un inconveniente, tengo que presidir la Comisión de Medio Ambiente a partir de las 2:30. Entonces, y sé que la senadora Luz y varios tenemos que integrar comisiones. Entonces, yo abriría una segunda rueda de preguntas para precisiones o para nuevos temas, y dar luego la palabra a la ministra y proceder a nuestra deliberación para avanzar. Así que ofrezco igualmente la palabra si alguien quiere hacer una segunda ronda de consulta. Si no lo hay, magistrada tiene la palabra para referirse a la pregunta de don Rodrigo Galilea, y también algún otro tema que le parezca interesante para terminar su comparecencia, porque luego nos corresponde a nosotros deliberar para analizar la propuesta y proceder a la votación de la comisión. Así que tiene la palabra, magistrada, en esos términos. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, entonces, señor presidente, en relación a la pregunta que me hace el honorable senador Galilea, bueno, lo administrativo, es bien amplia la pregunta, pero lo administrativo es una carga y muy bien puesto el nombre para el Poder Judicial. Son cargas de trabajo y son todas diferentes. Para empezar con el tema que está más reciente, esto de la libertad condicional y los tribunales, de quién es el órgano encargado. Señalaba en mi exposición que clamaba al cielo, y lo digo así porque en realidad es una cuestión que se ha puesto de manifiesto, que más que la corporación administrativa del Poder Judicial, a mí me parece que los tribunales de ejecución tienen ahí un papel relevante. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado todo lo que es el derecho penitenciario, que tiene unas reglas y una visión. Incluso hay jueces especializados en otros países que ven el tema de la libertad condicional y que tiene que ver con la reinserción social que se asocia a el cumplimiento de las penas. Entonces,
creo que en lo que atañe a la libertad condicional son los tribunales de ejecución penal, aquellos que están llamados a hacerlo. Y uno ha visto la evolución, además, yo cuando llegué a la Corte, y con esto a lo mejor voy a dar cuenta que soy muy antigua, pero bueno, cuando llegué a la Corte de Apelaciones de Santiago, yo me tocó participar en las comisiones y participé en aquellas comisiones cuando era el Ministerio de Justicia el que daba las libertades condicionales, no eran las comisiones de los jueces. Y además creo que urge, porque por ejemplo, para cada vez que se constituye, son semestrales estas comisiones, significa que se apartan de la función jurisdiccional, sobre todo en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, en la Corte de Santiago, 10 jueces penales salen, o sea, no están en su función y por lo tanto son menos audiencia, un ministro de corte, más el trabajo administrativo que ello significa. Entonces, pareciera que la libertad condicional al menos urge que vaya por el camino de los tribunales de ejecución penal, por tratarse de una materia que tiene una mirada distinta y que está sujeta a reglas también del derecho especiales. En cuanto a todo lo que es lo administrativo en general, es una carga de trabajo para el Poder Judicial. Por eso se discute, ahora, en lo administrativo, por ejemplo, en lo civil, si estamos hablando de que en lo civil dice relación con las ejecuciones civiles, efectivamente, si uno mira los ingresos de los juzgados civiles, lo que más hacemos en el Poder Judicial es conocer juicios ejecutivos. Incluso juicios ejecutivos que se presentan para el solo efecto de castigar las deudas. Entonces, claro que habría que revisar, y en el proyecto del Código de Procedimiento Civil anterior, ¿cierto?, se hablaba de cómo asumir este problema que aumenta cargas de trabajo y que pudiera dejar libre para dejar espacios y tiempos y aprovechar los recursos en aquello que es importante, que es lo importante para nosotros, que es dictar sentencias, solucionar conflictos de relevancia jurídica. Y entonces cuando tenemos que resolver para efectos de que se castiguen las deudas, que somos como casi, pudiera decirse en extremo, un buzón para cumplir una formalidad, pareciera que los tribunales el recurso es demasiado caro para eso. En todo lo que demás uno pudiera entender que es administrativo, las reformas en general han venido a separar el tema administrativo del jurisdiccional. Eso es lo que se trató de hacer y lo que rige hoy día en laboral, en familia y en penal, ¿cierto? Entonces tenemos a los jueces y la inspiración o lo que radica la idea que subyace es que los jueces solo se dediquen a dictar sentencias y que lo administrativo sea visto por otro órgano. Y entonces el giro de los cheques, que no pasa en civil porque no está la reforma todavía. Y las cortes, ¿para qué pudiera solo llorar ahí? Tenemos mucho trabajo administrativo, las visitas que tenemos que hacer, por ejemplo, a las notarías, la visita a los propios tribunales, que a lo mejor hay otros mecanismos que pudieran implementarse, incluso hoy día con los medios tecnológicos pudiera haber una suerte de control mucho más permanente con las estadísticas, con los levantamientos de información. Tenemos reclamos administrativos, hay mucha cuestión administrativa. De allí que mucha gente quiera, ¿cierto? Por eso también creo que hay que revisar los temas de disciplina, nombramiento y qué es lo administrativo, de que fuera otro órgano el que lo hiciera. Creo que hay que separar los temas que son netamente administrativos de los que son jurisdiccionales y hay que buscar las fórmulas de que ese trabajo que es administrativo y que no es propiamente el que justifica nuestra labor, no impida que la podamos desarrollar de una manera eficiente. Entonces creo que cualquier proyecto, idea, desarrollo en ese sentido debería ser bienvenido. No sé si le conté. Muchas gracias, magistrada, por su exposición. Creo que hay bastante trabajo ahí y debate que es importante poder avanzar en la Corte Suprema. Estimados colegas, si no hay más consultas o dudas, yo liberaría a la magistrada Delita Rabanales para poder nosotros deliberar, poder proceder a la votación y hacer la propuesta que corresponda a la sala. El ministro Larraín tiene la palabra. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo y a los integrantes de esta comisión, así como a la ministra Delita Rabanales, y agradecerle
la presentación que ha hecho en esta oportunidad. Yo ya me referí a su trayectoria judicial, a sus condiciones personales, a su trabajo con la ética, y por lo tanto no nos queda más que agregar a la justificación de por qué el presidente de la República, Sebastián Piñera, la ha escogido a ella en la quina que preparó la Corte Suprema para que sea ella la que finalmente pueda ser nominada a ese tribunal, si así lo acuerda el Senado. Solo quisiera manifestar que corresponde, una vez que la comisión se refiera a si cumple con los requisitos para ser parte de ese tribunal, fijar una fecha de la sala, porque entiendo que los plazos para que proceda a pronunciarse el Senado son bastante estrechos. Yo no sé si el secretario pudiera informarnos sobre este particular, presidente, solamente para tener esa información clara antes de también retirarme para dejar de liberar la comisión. Ministro, no debiera haber inconveniente, por eso se hizo el viernes la audiencia en que usted hizo la presentación. Hoy día la magistrado ha hecho su exposición, vamos a tomar el acuerdo y esto va a quedar ahora al mediodía. La situación ya es de sala, esto además es una sesión especial convocada para tal efecto, en que la sala del Senado tiene que pronunciarse. Nos quedan días. Lo que conversábamos con la mesa, con la presidencia, es que seguramente será dentro de esta semana la convocatoria propiamente tal, pero no hay, estamos dentro del plazo, están las medidas tomadas, y creo que es importante poder resolver hoy día esta situación, votar y hacer una propuesta a la sala para votarlo dentro de la semana. En eso no debería haber inconveniente. Yo le pediría que luego de la sesión podemos conversar con la mesa, y como presidente de esta comisión hablaré con la mesa del Senado y la comisión de régimen para efectos de fijar la tabla o la sesión especial dentro de la semana para pronunciarnos en sala sobre este tema. Vence el 13, vence el 13, ¿eh? Tenemos plazo. Perfecto, mejor aún, ahí el 3 de octubre, el senador... El 13. 13 de octubre vence. ¿El 13 o el 3? Porque habían dicho 13. El 3, el secretario dijo el 13. 3. El secretario del Senado había dicho el 3. 13, porque son 30 días. Y quedó establecido en la sesión última del 22 de septiembre, perdón, del 21, del lunes. Perfecto. Pero de todas maneras, como presidente de la comisión, me voy a contactar con la presidenta del Senado para que dentro de plazo se haga la propuesta, y como les señalo, tiene que ser una comisión convocada a tal efecto. Magistrada, yo quiero agradecerle su exposición. Como le explicábamos, ahora nos toca deliberar en la comisión con los planteamientos que ustedes han señalado, los argumentos, historia y antecedentes que se han tenido a la vista, y tomaremos una decisión que el secretario va a rubricar en la toma de votación de los 5 integrantes. Quiero agradecerle su exposición y también al señor ministro su comparecencia a esta sesión. Muchas gracias, señor presidente. Yo también agradecer la invitación, porque de verdad me parece que es un acto republicano, es importante, y esperar la decisión únicamente de esta comisión y del Senado. Gracias. También, ministro, recordar que nosotros desde hace 3 nominaciones se ha establecido un mecanismo de participación ciudadana. Nosotros tenemos a disposición un dossier de prensa, de información que nos hace llegar la Biblioteca del Congreso Nacional, un conjunto de fallos relevantes de los candidatos, y también se abre un proceso de audiencias públicas en los cuales se hacen llegar distintas opiniones por la comunidad, asociaciones y quien quiera plantearlo. Entonces, eso también es parte de de un procedimiento más abierto, más participativo, y que también don Ignacio Vázquez, como secretario, lo ha puesto a disposición de los magistrados. Agradecerle, y procedemos nosotros a nuestra discusión, estimados colegas. Le pedimos que se desconecten para efectos de eso. Estimados colegas,
ponemos en votación o alguna reflexión adicional sobre la presentación. Don Rodrigo, los veo tan callados, ¿qué les pasó? Presidente, una consulta a la Secretaría. Pedro. ¿Llegó algún comentario de algún tercero respecto a la postulación de la señora Adelita Rabanal? Porque por lo menos yo no tengo ningún correo recibido. Señor presidente, si me permite. Sí. Efectivamente, don Pedro, llegó una opinión de un señor Jorge Correa Celamé, muy elogiosa hacia la magistrada, y donde señala que reúne todas las condiciones humanas y profesionales como para ser nominada a la Corte Suprema. Muy Perfecto. Él es la única opinión que se ha recibido dentro de esa web abierta que tenemos para eso. ¿Alguna otra cosa relevante que pudiéramos destacar que haya llegado a la comisión? Todo lo que ha sido recibido en esta Secretaría, señor presidente, ha sido remitido a sus señorías oportunamente para su conocimiento. De manera que no hay más documentación. Perfecto. Estimados colegas, entonces, si no hay palabras pedidas sobre esta situación y hemos podido hacer las preguntas y escuchar respuestas y contraargumentos de la candidata, yo sometería a votación la nominación y poder despachar la opinión a la sala, a la mesa, para que fije el plazo y la sesión que corresponda. Señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. El señor presidente somete a votación la nominación de la magistrada señora Adelita Rabanales a la Corte Suprema como ministra de este alto tribunal. Senadora señora Ebensperger. Gracias, secretario. Presidente, si uno analiza cuál es el criterio que como senador tiene que tener para determinar, ¿no es cierto?, si un determinado magistrado reúne o no las condiciones para ser un idóneo postulante a la Corte Suprema. Creo que, al menos para mí, la respuesta es clara y es el mérito judicial que ese magistrado tiene que tener. ¿Y qué significa el mérito judicial? Creo que eso significa a primera vista, ¿no es cierto?, el fallar conforme a la ley, conforme a los antecedentes y al mérito del caso, y el poder ser capaz de tener una trayectoria impecable que te permita fallar, ¿no es cierto?, de esa manera o respetando estos principios de imparcialidad, objetividad e independencia, reflejan la idoneidad de una persona para ejercer la magistratura, una idoneidad moral, una capacidad intelectual, una capacidad de trabajo, responsabilidad, liderazgo para trabajar en equipo, tener y desarrollar y saber y ser capaz también aplicar ciertas virtudes. Y yo creo que la magistrada Rabanales reúne de sobra todas esas condiciones. Yo a ella además tuve la oportunidad de conocerla hace muchos años atrás en la Universidad Católica. Ella era parte de mi generación y creo que además es no solamente por lo que nos mostró en su currículum el ministro en la sesión pasada, por lo que hoy día la escucho a ella, por la que lo conocí hace ya 30 años atrás cuando estudiamos en la Universidad Católica, y por lo que ahora he podido estudiar de sus antecedentes, lo que ha sido su carrera.
Me parece que con creces cumple todos estos requisitos o este criterio que como senadores uno debe evaluar para que un juez sea un digno postulante a la Suprema. Creo que ella reúne este mérito judicial que nos debiera asegurar a todos, ¿no es cierto?, que tiene las competencias, la idoneidad para postular a este cargo, así que yo creo que ella es una postulante idónea y estoy de acuerdo y por cierto que votaré a favor de dicha postulación, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Senador señor Araya. Gracias, secretario presidente. Bueno, yo no, como lo señalé, no conocía a la ministra Rabanales. Creo que ha hecho una muy buena exposición con una mirada bastante clara respecto de los desafíos que tiene el Poder Judicial, no solamente producto de la post-pandemia, sino en general. Destacar también, según escuché en su currículum, así como la exposición que hizo el ministro de Justicia, los antecedentes que inició llegar la Biblioteca del Congreso y el Poder Judicial, que es una ministra de una larga carrera judicial, que además empezó en comunas alejadas del centro de la capital y a partir de eso fue progresando, asumiendo distintos desafíos al interior del Poder Judicial. En razón de lo expuesto, yo creo que es una persona que reúne las condiciones para ser nominada y ratificada por el Senado como ministra de la Corte Suprema. Gracias, senador Araya. Vota a favor su señoría en consecuencia, ¿no es cierto? Sí, secretario. Voto a favor por su nominación. Gracias, senador. Senador señor Galilea. Gracias. Escuchando y viendo el currículum de la ministra Rabanales, yo también comparto de que ella tiene una larga e intachable carrera en el mundo judicial. Partió ahí creo que en San José de la Mariquina, pues en la Corte de Valdivia, que de Valdivia vienen cosas muy buenas de la región de los ríos para la capital. No es la excepción que confirma la regla, sino que parte de la regla, ¿no? Me gusta mucho además de que a ella le ha tocado pasar por muchas áreas dentro de lo jurisdiccional, ha colaborado en lo civil, ha colaborado en lo penal, en lo familiar, ha participado en la formación de jueces, ha sido tutora de fiscales, de jueces, etcétera. Así que creo que tiene una muy lograda valoración dentro del Poder Judicial y por eso no me extraña nada que la Corte Suprema la haya incorporado dentro de la quina. Además me gusta mucho, hay un fallo de los que nos hizo llegar el Ministerio de Justicia, que es un fallo que es como divertido, pero que a la vez refleja el sentido común, que a mí me gusta mucho en estas cosas, que invalidó una sentencia de primera instancia en que el juez había absuelto al teórico infractor en un delito de alunizaje. Entonces el juez de primera instancia se había referido y había teorizado largamente sobre la palabra alunizar y que dado que el delito se había cometido en Santiago era imposible un alunizaje porque eso estaba referido solamente a la luna, qué sé yo, en fin, sonaba como divertido esto, pero la jueza Rabanales, usando simplemente el sentido común, y el sentido común además que viene del Código Civil y en particular por la aplicación del artículo 20 del Código Civil, que a uno se le olvida muchas veces aplicar, el natural y obvio sentido de las palabras, dijo, habiéndose acreditado los hechos, es evidente que debe ser sancionado. En fin, demuestra conocimiento jurídico en amplia variedad de materias, sentido común para resolver, participación en formación de jueces y fiscales, incluso se ha involucrado en todo el sistema informático de seguimiento de causa en la Corte de Apelación, así que creo que cumple con creces con los requisitos para ser parte del máximo tribunal del país. Voto a favor, presidente. Gracias, don Rodrigo Galilea. Además, usted es el indicado para hacer esa referencia porque tengo entendido que la luna fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Talca. Entonces, nadie más autorizado para ese comentario y precisión que usted ha hecho. Usted sabe, presidente, a propósito de eso, siempre se ha dicho eso, pero es falso, ¿no? Que yo he tratado de... Pero en el Conservador de Bienes Raíces
se ha buscado por todos lados la teórica inscripción de la Luna en Talca y nunca la hemos podido encontrar. Pero da lo mismo porque, como dicen los italianos, si non è vero è bien trovato, y la historia es tan genial que bien merece ser contada y tenida por cierta. Muy bien, quedará en la historia de esta nominación. Señor secretario, continuamos. Gracias, presidente. Senador, señor Huenchumilla. Señor presidente, a mí me parece muy pertinente el diálogo que hemos tenido aquí por este tema, porque este es un acto republicano, pero nosotros somos simples ciudadanos que ocasionalmente estamos acá en este cargo de representación y que después volveremos a nuestras tareas, a nuestra vida. Por lo tanto, no nos creemos el cuento. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo quería hacer 2 o 3 comentarios. Lo primero es que la señora Arita Rabanales partió en San José de la Mariquina. Es un pueblito en el cual yo estudié. Estuve como 5 años ahí estudiando cuando era un adolescente. Un pueblito bastante tranquilo. Entonces, es bien notable, digamos, que alguien que puede llegar a la Suprema parta por ahí. Entonces me parece muy bien la referencia a San José de la Mariquina, que me retrotrajo a una época bastante dura de mi vida. Así que muy bien por eso. Lo segundo, me llamó la atención cuando el ministro propuso a la señora Rabanales que se llamara Adelita. Es muy simpático el nombre, creo yo. Suena mejor que se llamara Adela. Entonces, bien por los papás, supongo yo, que le colocaron el nombre. Así que muy simpática la ministra por ese nombre. Bien. Lo tercero es que creo que ella tiene una amplia trayectoria judicial. Si partió por abajo y ha recorrido distintos tribunales de la República, entonces se nota que puede tener una mirada desde arriba de lo que le corresponde a la Corte Suprema respecto de todos los tribunales que están bajo su jurisdicción y su competencia y su supervigilancia. Además, ella contestó muy bien todas las preguntas y sobre todo las preguntas complejas. Me llamó la atención su capacidad analítica, sobre todo en cuestiones inmateriales, que es difícil, porque claro, cuando tienen que fallar, fallan respecto a los hechos, aplican el derecho, hay un razonamiento jurídico, pero ella contestó preguntas también de otra naturaleza y creo que tuvo un manejo muy adecuado desde el punto de vista del análisis. Así que yo creo que ella va a ser una contribución a la Corte Suprema y por lo tanto me quedo muy satisfecho de poder señalar que estoy de acuerdo con su nominación y votamos favorablemente, señor presidente. Gracias, Francisco. Señor presidente. Gracias, Ignacio. En la misma línea que han señalado los colegas, a mí me parece importante que las propuestas a la Corte Suprema generen una diversidad, generen una mirada de género que claramente es importante, y también magistrados que han hecho la carrera, han cumplido el servicio dentro del propio Poder Judicial. No solo San José de la Mariquina, Corte de Apelaciones de Valdivia, juzgado en Santiago, Corte de Apelaciones, relatora, creo que le dan una mirada, un bagaje a Adelita que sin lugar a duda contribuye. Yo quiero señalar, yo conozco la conozco como magistrada, la conocí como en la jurisdicción de Valdivia, donde me ha tocado vivir, me ha tocado ejercer, y uno conoce esa experiencia. Eso es un elemento adicional para poder entender que hay una trayectoria y hay un paso por distintos tribunales donde se contribuye, donde hay momentos buenos, momentos malos, difíciles, y hay una trayectoria. Yo creo que eso es la carrera. La carrera judicial es un conjunto de fallos, es un conjunto de actuaciones en el cual los magistrados van contribuyendo. Me gusta tener esa mirada en la Corte Suprema, y también
señalarle al Ejecutivo que tenemos que tener esa capacidad de engrosar, de tener diversidad, de tener incorporación de quienes tengan una trayectoria en el Poder Judicial. Es mandato constitucional al Senado pronunciarse sobre estas propuestas y ratificar en la sala con un alto quórum su integración. Entonces, creo que se avanza en ese camino, y decirle ahí al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, que cuando se conversa, se dialoga, hay antecedentes que permitan no forzar situaciones, sino ir generando esta diversidad, no cabe duda que son aceptados, son respaldados transversalmente y mayoritariamente, como no cabe duda que debiera ser con esta propuesta que nos están haciendo. Entonces, necesitamos más mujeres en la Corte Suprema, necesitamos más diversidad de regiones, necesitamos más miradas distintas, y creo que también algo que no se ha dicho, la trayectoria y la edad de la magistrada Rabanales también le da una proyección de tiempo de trabajo en el máximo tribunal, que también, sin lugar a dudas, va a contribuir a trabajar de la mejor manera, y esas miradas principalmente que las anotaba en materia de códigos de ética, de mejoramiento de la academia judicial. Yo espero, y no me cabe duda, que la magistrada Adelita Rabanales lo va a implementar y lo va a impulsar en su cargo, espero, en la Corte Suprema. Yo voto a favor, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa, unanimidad. Entonces, aprobada la propuesta del Ejecutivo para la señora ministra Adelita Rabanales como candidata a la Corte Suprema, y sin perjuicio del oficio que despacha la propia comisión y la labor que haga el Ejecutivo, el ministro de Justicia, también haremos los antecedentes para la conversación con la mesa del Senado para poner esto en sala cuando corresponda. Senador Huenchumilla, me pide la palabra. Presidente, me informan nuestra asesoría que al parecer yo estoy equivocado respecto de la fecha. Parece que es el 3 de octubre, que lo verifiquen bien, de tal manera yo un error. A lo mejor entendí 13, me equivoqué yo la vez pasada. Gracias, presidente. Bueno, tenemos la semana, de todas maneras, el senador con mayor antecedente tenemos que conversar con el Ejecutivo, con la mesa del Senado, pero tranquilo, lo importante es que la Secretaría hoy día en la tarde o mañana, cuando corresponda, mañana me imagino se enviarán los antecedentes a la sala y se convocará a tal efecto. Estimados colegas, agradecerles la concurrencia. Ya se ha desconectado la magistrada Rabanales, pero y el ministro que ha ido. ¿No está el ministro? No, pues está. Néstor Meri. Oiga, presidente, antes que termine. Pedro. 2 cosas, presidente. Yo creo que esta votación hay que invalidar a 2 personas que tenían conocimiento previo de la magistrada, y usted veo que tenía un conocimiento mayor. Y lo segundo, me dicen, ya un auditor que estaba viendo la sesión me dice que la Luna fue inscrita en el año 1954 bajo el número 7. De hecho, me envió un reportaje que se publicó el diario La Tercera respecto a la inscripción de la Luna. ¿Dónde? ¿En Talca o en Iquique? En Talca. Oye, ¿qué pasa? A nombre de don Genaro Gajardo Vera. Si quiere, Ignacio, corta la transmisión para hablar de este. Que vamos a levantar. A otras comisiones. Sí, es 2 minutos. 2 minutos. Pero luego continuamos. Vamos a poner término, Rodrigo. Agradecer la concurrencia, el nivel del debate, y también a la Secretaría por el trabajo que nos ha preparado sobre la magistrada, y bueno, también al Ejecutivo por los antecedentes que nos ha hecho llegar. Voy a suspender formalmente la sesión y vamos a pasar ahora de incidentes luego de